Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este tercer encuentro online que realizamos en la Academia Valenciana del Audiovisual. Continuamos, como estas últimas semanas, con nuestra actividad online en los encuentros APAP Virtual de nuestro canal de YouTube. Para esta ocasión, esta tarde, queremos tratar el tema de los festivales de cine. En estas mesas redondas virtuales, que ya hemos hablado con profesionales del sector audiovisual, con productores, con instituciones, creadores y artistas, ahora consideramos que le toca el turno hablar a los responsables de algunos de los festivales de cine más importantes de la Comunidad Valenciana. Mucho hemos hablado de la manera en la que la crisis sanitaria puede afectar al sector audiovisual y cultural, y en este caso la celebración de eventos masivos, como puede ser un festival de cine, pues corren cierto peligro. Algunos festivales, como fue el caso de Málaga o de Cannes, pues han aplazado sus fechas hasta nuevo aviso, y en cambio otros pues han optado por la opción de celebrarse online. Otros, que son los que tienen lugar después del verano, todavía mantienen sus fechas. Entonces, bueno, un poco de todo esto queremos hablar hoy con nuestros invitados, que son la cabeza visible de los festivales de cine de Valencia, Alicante y Benidorm, en este caso. Tenemos por un lado a Carlos Madrid, director de programación de Cinema Jove. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal? También tenemos con nosotros a Eduardo Guillot, director artístico de la Mostra de Valencia. Buenas tardes, Hola. Eduardo. ¿Qué tal? Buena vesprada. De la provincia de Alicante tenemos con nosotros a Vicente Seba, director del Festival de Alicante. Hola, Vicente. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y por último a Beatriz Hernández, que es la directora del Skyline Festival de Benidorm. Buenas tardes, Bea. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero, pues me gustaría conocer un poco, uno a uno, cuál es vuestra situación a nivel individual de vuestros certámenes. Empezamos, si quieres, por ejemplo, contigo, Carlos. Nos cuentas un poco qué va a pasar con la edición número 35 del Cinema Jove, que tendría lugar ahora a finales de junio. Bueno, yo, como bien has dicho, ahora mismo figuro más como director de programación que que en la dirección del festival, ya que oficialmente está vacío el cargo todavía, y solo puedo hablar de esta edición como iba a hacerse o qué iba a hacerse o programarse, y que evidentemente pues no se llevará a cabo, al menos en junio, y ni mucho menos como teníamos previsto. Lo de junio ya está descartado. En breve, y también te puedo hablar por lo que te puedo decir oficialmente, puesto que hay muchas decisiones o unas pocas que tienen que ser tomadas todavía, pero lo que hay previsto y lo que hay sobre todo deseado es que tenga lugar una versión reducida del festival la primera semana de diciembre. Estamos dando vueltas a qué contenidos puede haber y qué contenidos no, y todo evidentemente está supeditado a que se celebre el concurso para la nueva dirección, y todo esto pues tendrá que ponerse sobre la mesa. Lo único que te puedo decir hasta ahora es esto, que pretendemos realizar algunas actividades, algunas proyecciones en diciembre, y que todo está en una nube de incertidumbre, como supongo que el resto de festivales, puesto que hacer algo en la fecha que sea ahora mismo es una expresión de una ilusión, de unas ganas de hacerlo, pero nadie sabe cómo podrá hacerse ni qué podrá hacerse. En el caso de la Mostra de Valencia, que sus fechas son para octubre, no sé, Eduardo, ¿cómo se prevé esta edición, que también es la número 35, y no sé qué opciones barajáis a día de hoy? Porque hay mucha incertidumbre, como dice Carlos, pero bueno, ¿vosotros mantenéis o qué pensáis hacer? Bueno, sí, nosotros de momento mantenemos porque la fecha de inauguración es el 22 de octubre y bueno, todavía tenemos un margen mayor que festivales que se iban a celebrar de inmediato. También estamos contemplando, evidentemente, todos los escenarios posibles, porque al final la decisión yo creo que no la vamos a tomar nosotros. En Cannes, por ejemplo, la decisión no la ha tomado Thierry Fremont, la ha tomado Macron, que es el presidente de Francia, y que dijo que hasta mediados de julio no habría ningún festival, ya fuera de música, de cine, etcétera. Cuando Cannes ya había dicho que se iba a celebrar a finales de junio, principios de julio. Evidentemente, cuando el presidente francés dice eso, pues pasa por encima de Cannes y de cualquier otro evento, el Tour de Francia o cualquier otra cosa. Entonces, nosotros estamos, por un lado, a la expectativa y, sobre todo, estando muy pendientes de lo que está pasando a nivel internacional. Cada semana van cayendo festivales. Hoy mismo se ha anunciado Carlo Vivari que directamente cancela y que ya se celebrará en 2021, y estamos pendientes de qué es lo que está pasando fuera, porque al mismo tiempo, por ejemplo, Sarajevo, que es en agosto, hasta ahora ha dicho que ellos no contemplan
no celebrar el festival. Yo creo que en España digamos, el momento bisagra puede ser San Sebastián, que es el festival más importante del país, un clase A que se celebra en septiembre, y a partir de ahí veremos si las medidas de reapertura de sitios públicos, de distanciamiento social, etcétera, permiten hacer el festival. Pues nuestra idea, evidentemente, es hacerlo en las condiciones que podamos. Si las circunstancias nos lo impiden, pues tendremos que trabajar en función de esas circunstancias. Claro, gracias, Edu. Y en el caso del Festival de Alicante, Vicente, que está aquí con nosotros, se iba a hacer en el mes de mayo. A comienzos de todo el confinamiento ya comunicó que, visto el panorama, pues seguramente posponían fechas, y por ahora tenéis anunciada la 17ª edición para mediados de octubre. No sé cómo, bueno, supongo que todo esto, estando tan cercanos a la celebración, a apenas 2 meses, os habrá trastocado mucho el trabajo que ya teníais hecho. No sé qué modificaciones estáis pensando hacer y si mantenéis fechas para octubre, que se prevé un mes bastante completito de actividades. Sí, yo creo que a partir de septiembre-octubre va a ser una locura de eventos. Sí, Alicante, como comentas, se va a celebrar del 23 al 30 de mayo, lo hemos pospuesto del 17 al 24 de octubre. Lo primero que hicimos fue, bueno, hablar con Ayuntamiento, con Diputación, con todos los patrocinadores también, porque aquí tenemos que unir varios astros. Tenemos que unir que el hotel esté disponible, que las salas estén disponibles, donde vamos a celebrar los eventos también, un poco todo, y por lo que se ve la fecha del 17 al 24 están libres. Hemos hablado con las películas, largometrajes que están seleccionados. Como esto es una cadena que va todo, repercute en todo, no tienen fecha de estreno las películas, porque el problema es cuando tú retrasas un evento y la película que tú ibas a proyectar ya tiene fecha de estreno anterior a tu evento. Entonces hemos hablado con los largometrajes y nos han dicho que no tienen fecha de estreno, y lo más seguro es que sea pasado el festival. Entonces mantenemos lo que es la programación de largometrajes a concurso. Los 50 cortos de los 25 países también hemos hablado con ellos, no hay ningún problema. Y bueno, ahora estamos un poco pues viendo que se mantiene, que no se mantiene. Y lo que sí vamos a hacer es, unos meses antes del festival, algunas actividades como proyecciones de cortometrajes. Igual el cine en la calle, que se iba a hacer en mayo, en octubre no tiene sentido. Entonces el cine en la calle vamos a hacerlo en agosto, que es una buena fecha, agosto-septiembre. Entonces hay alguna parte de la programación, pero muy poca, se va a adelantar al festival, pero lo fuerte se va a mantener en octubre del 17 al 24. Y en el caso de Beatriz, del Skyline Festival de Benidorm, bueno, tenemos un festival de cortometrajes que tiene apenas 4 años, pero que ya está ahí escalando posiciones. Se iba a celebrar en marzo, justo un poquito después de que empezara todo esto del confinamiento. Y claro, fuisteis de los primeros en, lógicamente, suspender o aplazar hasta nueva orden. Además, veo que estáis teniendo mucha actividad online últimamente en las redes sociales. ¿Cómo se plantea esta edición del Skyline, Bea? Pues como comentaba, nosotros empezábamos el festival el 20 de marzo, así que tuvimos que cancelar una semana antes. Por lo tanto, fue un poco caótico, nos vino de imprevisto y bueno, en principio fue no cancelarlo, sino un aplazamiento que teníamos previsto para julio, pero viendo que se está alargando todo el tema de la crisis del COVID, hemos decidido realizarlo de una forma online, copiando también muchos modelos ya de festivales europeos que lo están haciendo online. Entonces, ahora mismo estamos en un proceso de readaptación de lo que es todas las actividades para, a través de plataformas, hacer pues eso, videoconferencias, talleres, la proyección de cortometrajes, los coloquios, todo, pero de una forma online y a nivel participativa para todo el público que pueda asistir, claro. En vez de que sea de forma presencial, pues desde sus casas. Sí, desde luego es una opción que se está barajando mucho últimamente. Nosotros mismos en la academia pues hacemos actividades online como esta, por ejemplo. No se os pregunta a todos, podéis si queréis contestar en orden que hemos empezado. No sé cómo se trabaja como gestores culturales, al fin y al cabo, que sois de alguna manera, con tanta incertidumbre, ¿no? Porque un festival de cine no se organiza en 3 meses. En vuestro caso es, me imagino, un trabajo de un año vista. Entonces, algunos os ha pillado a punto de empezar, como decía Bea, otros, por ejemplo, si empezamos con Carlos, ya teníais abiertas las bases. No sé, ¿cómo se está trabajando esta edición tan rara que os espera a todos o cómo está afectando también a vuestra labor como programadores, a lo que estáis programando y dependéis de distribuidoras, de otros festivales, etcétera?
En nuestro caso estaban las bases no solo abiertas, algunas de ellas cerradas u otras a punto de cerrarse. Digo unas y otras porque tenemos las secciones de webseries, de cortometrajes largos y el encuentro audiovisual de jóvenes. Sí, es una incertidumbre, pues eso, tiene la sensación de rareza que lleva en ella y no saber muy bien, no solo si, lo que comentaba, si haremos esto en diciembre, sino cuándo, cómo, cuántas secciones, sobre todo se centra, por concretar, en cuántas secciones queremos o somos capaces de llevar a cabo. También detrás de la oreja tenemos el miedo al posible rebrote, que siempre se está comentando y que no acabamos de tener claro, pero yo me remito a lo que he dicho antes, de que todo esto es una declaración de intenciones, una declaración de la voluntad de qué queremos hacer. Si hay un rebrote, si evidentemente si las condiciones no lo permiten, pues vamos a tener que cancelar todo y punto. Quizá esto que comentaba Eduardo de Carlo Vivari, de que ha cancelado directamente y otros festivales ya están optando por hacerlo, a veces es una decisión prudente, pero es que nadie sabe ahora mismo qué es lo más prudente y qué es lo adecuado. Cannes estaba barajando hacer algo en otoño, ahora se va a llevar a cabo una especie, esto de My Festival o My One Festival, que es de muchos festivales de clase A, unirse para llevar a cabo una programación. Sin embargo, leyendo un poco más detalladamente, tampoco es programación necesariamente actual o inédita. Con lo cual, bueno, ¿cómo se lleva una incertidumbre? Pues depende del día y depende de las informaciones que vas teniendo. Pero lo que no podemos pretender ninguno es, como suele suceder, ser epidemiólogos, políticos, ni tomar esas decisiones. Como también estaban apuntando antes, no vamos a tomar las decisiones nosotros, así que vamos a esperar a ver a quién le corresponde tomar las decisiones, qué decisión toma y a partir de ahí hacer. Bueno, No sé. nosotros, perdón, sí. No, sí, te iba a preguntar a ti. Continúa. Sí, no, yo iba a comentar que bueno, que a nosotros sí teníamos la convocatoria abierta, evidentemente no está cerrada aún, por lo tanto eso ya nos ha generado un trabajo. En estos momentos hay casi 300 películas presentadas de toda la zona geográfica del Mediterráneo, con lo cual el confinamiento está sirviendo para ver muchas películas de cara a lo que en principio pues querríamos seleccionar, y luego en el trabajo diario nos ha afectado mucho el hecho de que esta crisis sanitaria impide viajar. Entonces pudimos ir a Rotterdam y pudimos ir a Berlín, pero claro, ya no hemos podido ir a Cannes, teníamos un viaje en abril a Roma. Es decir, los festivales internacionales que visitamos, sobre todo por sus mercados, pues evidentemente no vamos a poder visitarlos, incluso aunque se celebren, porque en este momento hay restricciones a la hora de poder moverse a nivel internacional. Cannes, por ejemplo, ha suplido el mercado y lo va a hacer online del 22 al 26 de junio. Estamos ya inscritos y bueno, no lo haremos presencial como el año pasado, pero sí estaremos en los screeners y en las reuniones que se harán también a través de Zoom como esta. Y luego intentamos... yo creo que el mayor problema que tenemos los festivales que pedimos estreno de las películas en España es que al pedir estreno español es muy difícil trabajar con películas que todavía no tienen cerrado su estreno mundial. Es decir, que en muchos casos dicen, sí, bueno, después de pasar por la quincena de Cannes, yo ya estoy abierto al mercado español, pero estamos trabajando con películas que les decimos, oye, nos interesa esta película serbia, nos interesa esta película albanesa, y dicen, vale, tomo nota, pero es que todavía no sé dónde la voy a estrenar a nivel mundial, porque evidentemente no voy a hacer el estreno mundial en tu festival. Por lo tanto, mientras otros festivales, esto es un poco efecto dominó, entonces mientras otros festivales no vayan cerrando, los festivales que se nutren sobre todo de premios mundiales, pues otros festivales digamos que estamos esperando. Al mismo tiempo estamos cerrando cosas, es decir, cosas de competición y cosas de otras secciones porque bueno, estamos teletrabajando y parte del teletrabajo consiste también en continuar esa labor. Pero es verdad que yo creo que sobre todo es, por un lado, el tema de los viajes a festivales internacionales y por otro, cómo se ha ralentizado todo. Bueno, en el caso de Alicante, antes nos has dicho, Vicente, que más o menos manteníais programación, pero no sé si bueno, en qué medida tienes también un plan B, digamos, por lo que pueda pasar en octubre. O me imagino que la incertidumbre la tenéis igual como todo, y esa manera de trabajar se está complicando.
Sí, a ver, nada es seguro. En un principio se ha propuesto la fecha del 17 al 24 de octubre. En un principio, tanto el hotel como las sedes, como hablamos también con varios cines de Alicante, entre ellos los Kinépolis, y nos han confirmado que ellos para octubre y mucho antes tienen que estar abiertos también. En lo que es el plazo de los cortos sí que se respetó, que acaba el 22 de marzo, pero para el plazo de los largometrajes, como hay muchas películas que estaban en postproducción, hemos ampliado el plazo hasta agosto, ya que hemos pospuesto el festival, pues hemos pospuesto también en la fecha de recepción de trabajos de largometrajes de producción española para agosto, para que estas películas que están en postproducción pues por lo menos puedan entrar. Pero bueno, estamos sí que también estudiando lo que es la programación y sí que estamos estudiando lo que comentaba antes, de adelantar algunas cosas muy concretas pre-festival, unos meses antes, hacer como unas jornadas o una parte que estaba propuesta y repartirlo un poco, pero lo fuerte, hacerlo en octubre y sí que repartir algunas cositas antes y ampliar la fecha de los largos para que nos llegue más material también. Y en el caso de Bea, cuéntanos un poco cómo ha sido hacer un festival online de manera express. Pues nosotros la programación, claro, ya la teníamos cerrada porque fue a una semana el festival, estaba todo cerrado y publicado y lo que estamos haciendo es, digamos que readaptar las condiciones. Nosotros teníamos los derechos de los cortos para emitir en sala y ahora lo que estamos gestionando con productoras y distribuidoras es el derecho de emisión online, que bueno, como sabréis todos, el tema de emitir online luego te puede dar problemas con algunos otros festivales. Entonces, bueno, de momento nos están dando bastantes facilidades. Todos los cortometrajes nos han dicho que adelante y vamos con ello. Lo que sí que estamos gestionando también es con las plataformas, porque sí que queremos tener un control absoluto sobre estos cortometrajes. Van a estar un determinado tiempo online y a través de una plataforma que esté muy controlada, para que, pues eso, evitar que se puedan piratear esos cortos o que luego se haga un mal uso de esos derechos del cortometraje. Claro, me imagino que haciéndolo online tenéis que tener en cuenta cosas que no tendríais en cuenta en un festival presencial. La verdad es que nos hubiera gustado poder invitar a más festivales, porque como sabéis en la Comunidad Valenciana hay un montón, y justo ahora a raíz de lo que dice Bea de la opción online, hace poco también el Festival de San Joan de Alicante pues anunció que va a hacerlo también esta edición online a través de plataformas, si no me equivoco, de Festhome. No sé, en el caso de los otros 3 festivales que tenemos aquí, aparte del Skyline, si la opción de hacerlo online no creo que queráis, pero algunas cosas hacerlas, en el caso de que hubiera un rebrote, por ejemplo, o en el caso de eso, de los que están en octubre, de Cinema Jove que va para diciembre, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. No sé si hacer actividades o sesiones paralelas o algún tipo de pase online está entre vuestras ideas, entre vuestras opciones. De hecho, está sobre la mesa, pero sí, yo, como tú has dicho, creo que si hubiera finalmente un rebrote o si no hubiera manera humana de hacerlo presencial, es una posibilidad, pero la verdad es que nos cuesta bastante hacernos a la idea. Un festival no deja de ser una reunión de personas y esto es por lo que abogamos habitualmente y hemos visto el ejemplo del DEA, del Festival de Autor de Barcelona, que ha tenido que hacerlo con todo su dolor, pero lo ha llevado a cabo de esta manera, está llevándolo a cabo ahora de esta manera, y bueno, no está yendo mal, y la verdad es que no deja de ser mantener el contacto con los espectadores habituales y ofrecer lo que siempre ofrece un festival, que son los últimos estrenos y esta última programación que quiere llevar a cabo. Debo decir que nos resistimos todavía a llevar a cabo esta opción. Bueno, Vicente ha pedido la palabra, pues, y luego si quieres ya hablas, Eduardo. Sí, nada, comentarte. No, que el tema de, como comentaba Carlos, nosotros de hacerlo online sería como un último recurso, porque como comentaba es un evento de público, de gente, y claro, hacerlo online sería como último recurso, porque sí que queremos hacer el festival, obviamente hay que hacerlo sí o sí. Pero claro, también hay problemas, por ejemplo, tenemos un acuerdo con A3 Media, que vamos a proyectar un par de películas de Antena 3 en el festival. ¿Qué pasa? Al proponerse el festival, estas películas ya no se pueden proyectar y ahora hay que retomar el encuentro con Antena 3 para ver qué películas vamos a proyectar. Y como también quería comentar antes que hay una serie de conciertos también previstos de bandas sonoras de películas, que esa fecha no les viene bien y hay que buscar otra alternativa, como exposiciones, encuentros. También hay un laboratorio de proyectos de ficción con varios ponentes, que también ese laboratorio se ha pospuesto a octubre, cuadrando siempre agendas con todos los ponentes, con la gente que va a intervenir, es decir, que es todo, digamos,
una locura para ponerlo a la fecha de octubre, pero como último recurso sí que lo haríamos online, como último recurso. ¿Y en el caso de Mostra? No es algo que tengamos sobre la mesa en este momento. Entendemos, Carlos ha dicho, y yo estoy muy de acuerdo en que un festival de cine es un lugar de encuentro de cineastas entre sí, de cineastas con el público, de cineastas con los medios, y creo que una edición online, más allá de que se pueden hacer estos encuentros y que incluso de manera teórica podrían llegar a más gente, porque si tenemos a un director por videoconferencia en la Mostra, pues lo puede estar viendo alguien que está en Santiago de Compostela, y si está presencial, pues no. Pero después los hechos demuestran que eso también es muy aleatorio. Cuando estamos hablando de unos 60 invitados internacionales, cuando estamos hablando de que la Mostra trata de prolongar la estancia de sus invitados más días de lo normal para que puedan coincidir entre ellos y se creen sinergias y que se cree un ambiente cinematográfico que tiene que ver con la presencia de la gente y de los realizadores de las películas en el propio festival, pues la verdad es que una edición online complicaría bastante las cosas. Visions du Reel, por ejemplo, uno de los festivales de documental más importantes del mundo, lo está haciendo en estos momentos, y yo estoy viendo reseñas diarias de medios latinoamericanos que en una edición normal, a no ser que se hubieran trasladado al festival, no podrían estar haciéndolas. Por ejemplo, eso es una ventaja. Pero a mí me da la sensación de que las ediciones online acaban diluyendo la propuesta, si es una propuesta de una cierta envergadura. Es decir, me imagino que depende de muchos factores, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de más de 200 proyecciones el año pasado. 200 proyecciones online yo creo que acaban diluyéndose en un mare magnum de programación que puede ser complicado. De hecho, el Festival DA de Barcelona, que vamos a ver qué resultados obtiene, porque tiene una programación estupenda, tampoco ha podido hacer todo el festival online, porque no todas las películas permiten ser proyectadas online. Hay que ver también, porque hasta ahora la FIAF, que es la organización internacional que regula los festivales, considera un estreno online como un estreno, como tal. Por lo tanto, hay películas que prefieren guardarse, los distribuidores, los productores, los propios cineastas, antes que estrenarlas online, porque de alguna manera las están quemando, digamos, ¿no? Entonces, implica una serie de planteamientos que nosotros a la fecha actual no queremos plantearnos, digamos, ¿no? A no ser que las situaciones nos forzaran a llegar a ese extremo. Sí, desde luego es una opción complicada la de hacerlo online. También en el caso de todos vosotros, si no me equivoco, dependéis de vuestros festivales de la administración, ya sea ayuntamientos, Generalitat, regidorías de cultura. No sé cómo ha sido la comunicación con vuestras respectivas administraciones, si las decisiones las sabéis, bueno, estáis a esperas un poco de lo que os digan, si tomáis decisiones un poco en conjunto, no sé cómo lo habéis llevado. Bea es la primera que ha levantado la mano. Sí, una cosita. Yo quería comentar que a mí lo que más me dolió al principio por haberme forzada a tener que aplazar el festival fue precisamente de no poder crear esa experiencia física con el público, de lo que puedan vivir lo que es un festival. Ya que nosotros en Skyline precisamente lo que nos centramos es en que el público pueda estar en contacto con cineastas durante la semana que dura el festival, igual, y tenerlos aquí y que participen de todas las actividades. Eso a mí personalmente fue lo que más me dolió dejarlo ir. Pero valorando todo tal y como está la situación ahora mismo, al final decidimos dejar esa parte a un lado y ganar por otro lado, que pienso que podemos ganar en número de espectadores y de alcance. Un festival como Skyline con 4 ediciones, que quizás en la Comunidad Valenciana se conoce, pero a lo mejor a nivel nacional e internacional no tanto, pienso que sí que es una buena oportunidad a nivel de promoción y de conocimiento, para que muchas personas que quizás pues un gallego no va a venir a Benidorm, a no ser que tenga un cortometraje seleccionado y pueda conocer el festival, de esta manera sí que va a poder conocer cómo trabajamos. Y lo que estamos intentando sobre todo es crear esa experiencia de convivencia con el festival a través de una plataforma online y bueno, de las diferentes herramientas que tenemos. Simplemente quería comentar esto. Y con lo que decías de las instituciones públicas, nosotros, por ejemplo, trabajamos directamente con el ayuntamiento y sí que desde el primer momento nos hemos visto muy apoyados por la decisión que tomamos.
al principio como que les chocó un poco la idea, pero vistas las circunstancias que hay, tenemos una buena comunicación con ellos y sí que nos han apoyado en todo. Carlos. Con respecto a lo que decía Eduardo de los invitados, también no solamente es un encuentro de público, sino de invitados, es decir, de directores, de periodistas que acuden. Bien es cierto que en el caso de los festivales internacionales va a ser bastante complicado y ya veremos, esto suma un punto más de incertidumbre, el saber con cuántos invitados contamos por el hecho de que no sabemos desde qué países se va a poder viajar o a qué países se va a poder viajar y no sabemos si se va a poder viajar a España o España va a dejar de permitir viajar desde determinados países. Cada uno está empezando la escalada de una manera diferente, tanto en contagiados por el virus como por fallecidos, y cada país tiene una gestión totalmente diferente, así que va a estar muy complicado determinar qué porcentaje de invitados internacionales, con qué porcentaje va a poder contar cada festival. Con respecto a las instituciones, sí, bueno, es el Institut Valencià de Cultura quien organiza Cinema Jove, como sabéis, y esta cancelación y aplazamiento y reducción, pues evidentemente, claro que es decisión de la institución, pero sí que por lo menos ha contado con mi opinión y hemos podido tener varias reuniones al respecto. Como sabéis también, pues del Festival Dansa Valencia, que se canceló, va a tener, bueno, ya nos dirá sus responsables, pero sí que va a tener cierta programación durante el otoño, y aquí hay que encajar porque el Instituto Valencià de Cultura tiene unas sedes determinadas en las cuales hay que encajar cual Tetris mucha programación de distintas disciplinas, con lo cual están ahora trabajando en ello. Sí, sobre eso, por ejemplo, Venecia, que dice que es en septiembre y que quieren celebrarlo, ya ha anunciado que va a ser con un número mucho menor de invitados. Por supuesto, yo creo que con los estadounidenses en particular ya puede dejar de contar todo el mundo durante bastante tiempo, pero bueno, yo creo que hay que intentarlo hasta donde podamos. Y en ese sentido, más allá de quién dependemos cada uno, que en el caso de la muestra es del Ayuntamiento de Valencia, las propias áreas de cultura de cada institución de la que dependemos dependen todavía de otras áreas superiores que son las que gestionan la crisis sanitaria. Entonces, esta misma semana yo he tenido mails de la distribuidora Avalon de Madrid dando fechas de estreno de películas suyas en junio, concretamente la última de Xavier Dolan, que ya estrenaron online y que ahora anuncian en cines en junio, y también con una película de Jonathan Glazer. Personalmente me parece poco realista, pero insisto, una distribuidora española está anunciando estreno en cines en junio. Sé que hay otras que están hablando con salas para empezar a poder programar, aunque sea con menos público, en septiembre. Nosotros vamos a finales de octubre, no voy a repetirme, pero en cualquier caso, aunque la decisión sea consensuada, no se deberá tanto a cuestiones relacionadas con temas artísticos, sino cuestiones relacionadas con temas relacionados con la crisis sanitaria en la que estamos viviendo. Es decir, si no se pueden abrir los cines, nosotros desde el primer día, desde que retomamos la muestra de Valencia, dijimos que las películas se proyectan en los cines, por lo tanto, si no hay cines, no vamos a buscar lugares alternativos que sí estén abiertos para proyectar las películas en peores condiciones. O sea, si no hay cines, será muy difícil hacer festivales. Yo creo que eso es así. Y que abran o cierren los cines no va a depender de nosotros. Claro. Vicente, en el caso de Alicante. Sí, a ver, nosotros... a mí me extrañó porque yo hablé con los cines Kinópolis la semana pasada y me dijeron los cines Kinópolis que la Federación de Cines Españoles están hablando con el Ministerio de Cultura para abrir los cines julio, como el festival, cosa que me extrañó mucho porque yo me quería asegurar que para octubre estuvieran abiertos los cines Kinépolis, Panoramis aquí en Alicante, y ya me comentaron que están hablando con el Ministerio de Cultura para los cines junio ya empezar a abrir, julio como muy tarde, cosa que me extrañó bastante, pero bueno, si lo abren antes, pues perfecto. Me imagino que también me han comentado con unas medidas de distanciamiento, no pueden sentarse, hay que dejar un espacio entre persona y persona y demás cuando vendan las entradas en taquilla. Y luego, a ver, el Festival de Alicante lo organiza la asociación Futura Films, el Ayuntamiento, Diputación, son colaboradores nuestros también del festival, como muchas empresas patrocinadoras, pero lo organiza la asociación. No dependemos exactamente de Ayuntamiento, de Diputación, pero son unos
unos colaboradores importantes que también el festival les da su presencia, pero también tenemos muchas empresas privadas que algunas de ellas ya nos han confirmado que no van a poder estar debido a la crisis sanitaria. Esto va a repercutir muchísimo en la economía. Entonces, algún patrocinador ya nos ha comentado que para octubre ellos no van a poder estar en el festival debido un poco a la crisis económica que nos viene encima también. Entonces, también tenemos que adaptarnos un poco a la nueva situación económica que nos va a venir a todos en general. Y bueno, reinventarnos un poco, pero por lo menos que el festival de calidad, de películas y de programación, que es lo que interesa. Claro, Vicente, ahora que sacas el tema, os quería comentar también el tema de los patrocinios, en el caso de los que tengáis patrocinadores o colaboradores. No sé si, obviamente, como en cualquier sector industrial y económico, en estos momentos estarán sufriendo la crisis económica y la que vamos a sufrir a partir de ahora. ¿Eso habrán caído patrocinios? No sé si a nivel presupuestario para esta edición os ha fastidiado. Por ejemplo, se me ocurre, habrá gente del equipo que, o sea, no tendréis un equipo de producción, digamos, tan grande como otras ediciones. No sé si a nivel interno, cosas que se puedan contar, lógicamente, os está afectando en ese sentido. Carlos, estás ahí. En nuestro caso, el único patrocinio es el de Movistar con respecto al premio Proyecto Corto, y aquí ya está establecido que se cancela directamente cara al año que viene, puesto que no es solamente un patrocinio que pague la producción del cortometraje ganador del proyecto, sino que además lo estrena el año siguiente. Amianto, que era el proyecto ganador del año pasado, que se iba a estrenar en la inauguración de este año, pues no ha podido ni producirse, con lo cual hemos decidido en ese caso aplazar todo para la edición del año que viene. No hay patrocinios significativos mayores de los que hablar en caso de Cine Mayor. Bueno, los nuestros, nuestro presupuesto en casi al 100%, no totalmente, pero casi, depende del ayuntamiento, y por lo tanto los pequeños patrocinios con los que contamos en estos momentos estaríamos en disposición de empezar a hablar de renovación, etcétera, y como ahora está todo parado y tampoco la administración está pudiendo a nivel burocrático poder avanzar, pues hasta que eso no suceda no vamos a poder hablar de renovarlos o no. Confiamos en que se puedan renovar porque hasta ahora han sido unas colaboraciones muy satisfactorias por ambas partes, pero todavía son pocos. De hecho, yo entiendo que en muchos casos las decisiones entre cancelación o aplazamiento tienen que ver con ese tipo de acuerdos. Cuando hay patrocinadores que ya han hecho una parte de inversión o que tienen una visibilidad gracias al festival en medios, en publicidad, en las calles, etcétera, pues entiendo que no quieren perderla y que se trata a lo mejor de reubicarse en el calendario para salvar lo que se puede. Yo creo que cuando los festivales dependen exclusivamente o en un porcentaje elevadísimo de las instituciones, son las instituciones las que toman la decisión, y creo que es sobre todo lo que nos afecta en este caso a Mostra y a Cinema Jove. No sé hasta qué punto a Skyline, y por lo que comentaba Vicente, me da la sensación que sí que hay una parte más importante de inversión privada y que eso también a la hora de tomar decisiones, pues supongo que se tiene que tomar en cuenta. En el caso de Benidorm, Bea. Sí, nosotros, a ver, digamos que el apoyo más importante es el Ayuntamiento de Benidorm, pero sí que tenemos una parte también muy importante de patrocinio privado, que es como un 20-25%, y sí que nos hemos visto afectados este año. Al cambiar las condiciones del festival, pasarlo online y demás, nos hemos visto en el caso que los patrocinadores más pequeños sí que se han venido atrás, pues debido a la crisis, porque la mayoría de ellos pertenecen a restauración y hotelería, industrias que ahora mismo están totalmente cerradas, y más aquí en Benidorm se han visto muchísimo, muy afectados. Pero sí que, por otro lado, patrocinadores que tenemos más grandes, con una mayor visibilidad dentro del festival, mantienen su apoyo. Incluso también tenemos el caso de un patrocinador nuevo que ha entrado, que al ser este nuevo patrocinio online, tener un mayor alcance a nivel nacional, sí que le interesa y ha entrado. Entonces, bueno, se ha compensado un poquito. Sí que hemos visto un poco pérdidas por los patrocinadores más pequeños, pero bueno, al final, bueno, es adaptación. Hay que adaptarse. También los gastos son inferiores.
O sea, a nivel de presupuesto, al no tener desplazamientos, gastos de hoteles, dietas y demás, pues bueno, hemos podido reajustar el presupuesto y no nos hemos visto muy, muy afectados. Pero bueno, es un poco de readaptación, pienso. Sí, bueno, y de esa adaptación de la que hablamos, ya lo he comentado antes, no sé qué opináis de la previsible sobreprogramación cultural que parece que va a haber después del verano. Ahora parece que somos más optimistas últimamente, no sé por qué, de que igual en verano ya se hacen cosas, pero si pongamos que para septiembre-octubre se va a hacer toda esta cantidad de eventos, como puede ser el Festival de Alicante y Mostra, se prevén festivales de todo tipo, claro, eventos culturales de cualquier ámbito. No sé, ya antes se hablaba de este tema, de la cantidad de, por lo menos aquí en Valencia, la ciudad de Valencia, de la cantidad de eventos culturales que hay, sobre todo en el otoño. Ahora no nos queremos ya ni imaginar la contraprogramación que igual nos supone a nosotros mismos tanta actividad. Y que luego igual, no sé qué opináis, si sois optimistas o pesimistas en ese aspecto. Carlos, por ejemplo, está silenciado. De nuevo silenciado, disculpa. En este caso es cierto que va a haber una sobreprogramación de eventos en sí mismos. Lo que creo que va a suceder también es que muchos de ellos van a estar reducidos. Ya no solo hablo de Cinemachobe o de otros festivales de cine que van a no poder hacer todas las actividades que pensaban hacer, sino que, por ejemplo, si hablo de Danza Valencia o de la propia programación que tenía pensado reubicar artes escénicas del Instituto Valencià de Cultura, por ejemplo, pues va a depender de la agenda de muchas compañías y van a verse... ningún festival que se haya reubicado creo que va a hacer el 100% de su programación. Con todo, sí, va a haber una saturación y ningún festival va a contar con los espectadores con los que contó el año pasado, eso por descontado. Bueno, yo acabo de ver, no sé si ha sido a principio, ayer o ya la semana pasada, información de un festival de música de Castellón que se realizaba en octubre y que ha anunciado cancelación. Y no ha anunciado cancelación por el hecho de que no se vaya a poder celebrar en octubre, sino porque prevén la saturación de actividades que va a haber en esos meses. Y estamos hablando de Castellón, que es una ciudad con una oferta cultural, pero que no es la oferta cultural de Nueva York, para entendernos, ¿no? A mí, yo no soy nada optimista con el tema. Es decir, a mí me parece delirante lo que va a pasar este otoño. Máxime si tenemos en cuenta que a lo mejor las salas no se pueden llenar porque hay que guardar distancias de seguridad, con lo cual vamos a generar descontento entre el público que quiera acceder a recintos a los que no puede acceder porque el máximo cupo de espectadores ya se ha cubierto y se queden fuera quejándose, y que se queden fuera quiere decir fuera en las redes, por lo tanto se genere un malestar social que puede ser, yo creo, negativo para los actos culturales. Y luego, por otro lado, a ver, yo creo que en el caso concreto de la Mostra, nosotros desde que volvió el festival, 2018 y 2019, unos días por delante o por detrás del festival hemos coincidido siempre, o con Valladolid, que es un festival potente, o con Navicine en Albacete, que está muy centrado en cine español. Y lo hemos podido llevar porque yo creo que, más allá de que hay gente que se traslada a ciudades, a los festivales, el grueso de tu público está en tu ciudad. Y ese es el problema que creo que vamos a tener precisamente en otoño, que es que en cada ciudad vamos a tener tal saturación de oferta que no va a haber fechas. Es decir, nosotros ahora ya no es los pocos días que pueda coincidir Alicante, que insisto, que yo creo que en dos ciudades diferentes no tiene por qué interferir un festival con el otro, pero exactamente las fechas de la Mostra ya son las fechas que ha anunciado también la Feria del Libro, porque se reubica. La MICE, si no me equivoco, también se va a octubre y va a coger fechas que también se solapan con la Mostra. El año pasado ya se solapaba Docs Valencia varios días con la Cabina, y además estaba el Valencia Pitch Forum, que estaba celebrando al mismo tiempo que ambos. Me parece absolutamente demencial, sinceramente. O sea, no sé cuál es la solución. Yo entiendo que cancelar cuesta mucho, que son decisiones que cuesta mucho tomar, que trabajas, pues en nuestro caso vamos a estar trabajando un año para que después a lo mejor tengas que tomar una decisión tan dolorosa, pero si no cancelo y me voy a diciembre, estoy fastidiando a los festivales de diciembre, en mi modesta opinión. Entonces, insisto,
puede ser más o menos doloroso, pero no me hago una idea del volumen de festivales de todo tipo que vamos a tener en Valencia en octubre, noviembre y diciembre. O sea, me parece que va a ser una cosa que se nos va a ir de las manos. En Alicante puede pasar lo mismo, Alicante o Benidorm. Sí, bueno, perdona, en lo que es en Alicante, lo primero que hicimos fue hablar con las hogueras, con la gestora, porque las hogueras se posponen para después del verano. Entonces nos confirmaron enseguida la gestora que se van a celebrar del 2 al 5 de septiembre. Entonces ahí fue un alivio porque si coincidimos con las hogueras ya apaga y vámonos, ¿no? Entonces nos aseguraron que respirara tranquilos, que las hogueras se van a celebrar del 2 al 5 de septiembre y nosotros perfectamente en octubre celebraremos el festival. Lo que sí que quisimos anunciar, sobre todo a nivel local, a nivel de Alicante, anunciamos enseguida las fechas del festival para que los otros eventos que se organicen en Alicante lo sepan también, para que luego no lleguen sorpresas y a lo mejor nosotros tenemos esas fechas bloqueadas, no lo anunciamos y luego otro evento que hay en Alicante lo anuncia antes y luego yo le llamo, oye, que te solapas conmigo. Entonces, hemos anunciado las fechas. Lo primero es para dar a conocer a la ciudad de Alicante que el festival se va a celebrar en esas fechas de octubre, para si hay otro evento que lo tenga en cuenta, para no coincidir, para que lo hagan antes o después, pero lo hemos hecho un poco para estar todos sincronizados, para no solaparnos en los eventos culturales en Alicante. Bueno, ahí no te molestes, Vicente, pero ahí la sorpresa, dices, para que no haya sorpresas, ahí la sorpresa eres tú. Es decir, quien celebra las cosas en octubre las pretende celebrar en octubre como tenía previsto. Es decir, la sorpresa es que cosas que venían de antes se van al mes en el que tú estabas o para el que tú estabas ya trabajando. De todas formas, ojalá tengas razón y las hogueras sean del 2 al 5 de septiembre. Exacto. Porque aquí las fallas supuestamente van a ser en julio. Pero creo que nadie pondría la mano en el fuego en estos momentos porque, claro, es que volvemos a lo de antes. Es decir, no está en nuestras manos. Perdóname un segundito. Yo, en un principio, el festival de mayo lo queríamos pasar, yo pensé en julio. Lo pasamos a julio. De julio dije, no, mejor en agosto. Luego dije, no, mejor septiembre. Y al final nos dijo el hotel, oye, Vicente, tengo libre octubre. Digo, venga, pues octubre es demasiado, pero octubre. Ahora me he dado cuenta que octubre es bien, pero las hogueras, lo que yo te digo, ahora estoy viendo la prensa, que la fecha de septiembre, y claro, en vista de esto que se está alargando tanto, el coronavirus, lo que estamos viviendo, lo veo un poco precipitado, pero bueno, ojalá todo vaya bien. Ojalá. Perdóname. Beatriz. Sí, a ver, aquí en Benidorm pasa un poco igual, no es el nivel de Valencia, que hay muchísima más oferta a todos los niveles, pero igual todos los actos que se están cancelando desde marzo van a ir al último trimestre del año. O sea que nos vamos a ver también con la misma saturación. En nuestro caso ya no nos influye porque lo vamos a hacer online, pero lo que sí que creo que podría ser una buena medida es la creación, en el caso de Valencia o Alicante y demás, una creación de un comité en el que, por lo menos de festivales, para que no nos pisáramos las fechas. Está claro que es muy difícil con el resto de eventos, actos y demás poder coordinarlo porque va a haber pues, muchísimos. Pero en el caso de festivales creo que sí que sería una buena opción ponernos de acuerdo para, por lo menos para no estar solapándonos. Sí. Y en caso de Cinema Jove, la decisión de esas fechas, pese a que se barajaban varias, era no solaparnos ni con Doc, ni con La Mostra, ni con La Cabina, ni con otros festivales que estuviéramos. Lo que pasa es que, evidentemente, es imposible no solaparte con algo, ya en circunstancias normales, y con lo que intentábamos con estas fechas, que además son 4 días en lugar de 9, era no solaparnos sobre todo con ningún festival de cine. Más allá de esto, evidentemente, hay varios criterios que influirán. Primero, lo que comentabais de si hay una distancia que normalmente se está, por lo que he leído últimamente en los informes, que dice que sea una persona por metro cuadrado. Eso no es una persona cada 2 butacas, sino una persona cada 3, con lo cual en los festivales, no sé, en las salas comerciales ya tendrán que ver si les resulta rentable llenar 1/3 del aforo de sus salas. Por otro lado, insisto, lo que decía antes, los festivales muchos van a celebrar, incluso los que ya estaban programados para esas fechas, una versión reducida de lo que pretendían. Y por otro lado, también cuento con que haya una sed de cultura y de realizar o de participar en actividades culturales mayor con todo lo que llevamos acumulado en los meses de confinamiento. Eso me gustaría pensar también. A ver, le toca el turno a Vicente y luego también Bea ha levantado la mano. Nada, solamente comentar que tenemos un grupo de WhatsApp, los festivales, creo, de la Comunidad Valenciana, que ahí siempre que alguien anuncia una fecha, para no solaparnos, por lo menos para estar en contacto y demás, para si alguien pone una fecha para que nosotros, por ejemplo, el Festival de
de San Joan, a la Fals del Pi, que es en julio, pero imagino que también se va a posponer a la Fals del Pi. Pero sí, de alguna manera, con un grupo de WhatsApp vamos a estar en contacto para cada uno anuncie sus fechas para no coincidir. Sí, exacto, eso iba a decir. Precisamente lo que acaba de comentar Vicente. Nosotros, en el caso de incluso de Skyline, para hacerlo online, sí que estuve hablando con el Festival de San Joan porque también sabía que las fechas que barajaba para celebrarlo a finales de mayo, entonces incluso siendo online hemos intentado no solaparnos. O sea, ponernos de acuerdo y al final es que es bien para todos. Lo que queremos es promover la cultura, cine y al final, no sé, pienso que esto es positivo tanto para el público como para los festivales. Ahora que sacáis el tema, la verdad me viene muy bien porque sí que se habló en su día, ya hace años, que de ahí creo que nació el grupo de WhatsApp famoso de los festivales, de bueno, crear una especie de, no sé si llamarlo asociación, federación, no sé, una entidad que aglutine los festivales de la Comunidad Valenciana, porque me atrevería a decir que somos de las regiones con más festivales, sí que es verdad, muchísimos son de cortometrajes, pero bueno, en Alicante y Valencia especialmente hay un montón. Y el problema de las fechas está siempre ahí. Entonces, no sé si eso va para adelante, si se habló y se quedó un poco en el aire, o si os parece bien, os parece mal, necesario, innecesario, más ahora en estos nuevos tiempos. Vicente y Eduardo, por ejemplo, empiezan. Bueno, yo iba a hablar por alusiones, porque si hasta donde sé, esa intención de crear una coordinadora de festivales surgió de unos informes que puso en marcha el Instituto Valencià de Cultura, que se llamaban, o que se siguen llamando Festimap. Yo entonces, la muestra no existía y me dedicaba a otras cosas y fui el encargado de hacer los 2 primeros informes bianuales de Festimap, y una de las conclusiones no sé si el primero o el segundo de ellos, era que dado la densidad de festivales que había en la Comunidad Valenciana, sería muy interesante crear una coordinadora de festivales que trabajara no solamente en una ordenación del calendario y de las agendas, que ya sería bastante, sino que además podría servir para tener fuerza a otros niveles, pensando en cómo funciona la coordinadora de festivales de Cataluña, que tiene una fuerza muy importante en relación también con la propia Academia del Cine Catalán, etc. A partir de ahí sí que creo que le cedería la palabra a Vicente, porque la intención de poner en marcha esa coordinadora, si no me falla la memoria, surgió de Alicante a partir de esa propuesta, pero es cierto que después de un par de reuniones a las que yo incluso asistí como espectador, digamos, tampoco he sabido más de qué ha pasado con eso. Sí. Sí, la coordinadora fue una idea de Vicente Sanchís, el director del Festival de Cine de Elche. Se empezó a iniciar y ahora se va a retomar otra vez la coordinadora para que estemos todos en contacto, y es una iniciativa que propuso Vicente Sanchís, el director de Elche, y a raíz de eso luego hubo 2 encuentros, se paralizó, cada uno tenemos nuestros festivales y nuestros trabajos, y se ha paralizado, pero sé que ahora se va a retomar otra vez de nuevo la coordinadora con propuestas para estar todos conectados. ¿Os parece, Bea y Carlos, no sé, interesante o necesario, o cómo la enfocaríais esta coordinadora para que pudiera, no sé, beneficiarnos a todos los festivales? Sí, es más ese tipo de cosas que es mejor que se lleve a cabo que el hecho de que no se lleve. Como decía Eduardo, tiene más fuerza cara a otras instituciones, y es verdad que refuerza el sector, por lo menos, que muchas veces no tiene representación de los propios festivales. Es como un ente, muchas veces muy difícil de explicar el trabajo, que se puede englobar en la gestión cultural o en la gestión de festivales, pero no es algo como que no está tan reconocido como otros sectores culturales. Entonces sí que creo que es bueno y es útil hacer fuerza y unirse para ello. Sí, si no me equivoco, en la Comunidad Valenciana creo que somos 1/3 de los festivales a nivel nacional, y por lo tanto pienso que sí que deberíamos estar asociados. A nivel institucional, como ha dicho Carlos, siempre vamos a tener más fuerza si estamos unidos que si vamos individualmente. Entonces, vamos, yo espero que esto salga adelante. También estoy hablando con Vicente Sanchís justo esta semana de esto, y sí que se está retomando, y a ver si pronto se vuelve a poner en marcha. Bueno, pues ahí queda grabada la propuesta o la intención ahora con estos tiempos. Precisamente, bueno, alguien lo ha comentado de vosotros antes, hace unos días salió la noticia de
la creación de este festival online también, bueno, una aglutinación de festivales, el We Are One, que bueno, pretende unir a los festivales más potentes a nivel mundial. Tenemos en este caso a Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, en el caso español también se ha unido. La noticia es que por ahora 20 festivales han apuntado a una especie de festival online a través de YouTube, y la iniciativa creo que la lanza el de Tribeca, que se está celebrando en estos momentos también online. Y bueno, lo que sabemos hasta ahora que a partir de mayo, a finales de mayo, empezará durante 10 días una especie de festival a través de YouTube, de Festival de Festivales, donde veremos programación de estos certámenes que he nombrado. Entiendo que va a ser programación de otras ediciones, obviamente no va a ser la programación que tenían pensada para esta edición, no creo que se atrevan al menos. Bueno, no sé si eso es una opción también. De hecho, he leído que Rebordinos, el director del Festival de San Sebastián, decía que no estaba cerrada la lista. No sé si alguno de vosotros estaría interesado en entrar en este festival online. ¿Y qué os parece la iniciativa? Porque es a nivel global y están participando festivales muy potentes como Berlín o Cannes. Eduardo, no sé qué opinión te merece. Bueno, a mí me parece que yo lo veo como un gesto. No sé si eso es un festival de cine. Si desde el punto de vista, o sea, es decir, si hablamos de que hay una serie de proyección de películas y un público que asiste a esa proyección de películas, sí es un festival de cine, pero esa definición también es la de Netflix. Con la diferencia de que aquí va a ser gratuito, porque además es una iniciativa de carácter benéfico, y en el caso de las plataformas online, pues hay que pagar por los contenidos. De hecho, estoy muy pendiente de ver qué van a decir las plataformas online al respecto de esta iniciativa, porque si 20 festivales tan potentes de todo el mundo se unen para ofrecer contenidos gratis, seguramente quien está cobrando por ellos pues dirá a lo mejor algo al respecto. Más allá de eso, a mí me parece estupendo, es decir, creo que todo lo que sea poner al alcance de la gente la obra cinematográfica, pues quiero decir, para eso estamos todos aquí, haciendo festivales, para eso, pero al mismo tiempo, dado que todavía no se ha anunciado nada de esa programación, me sorprendería mucho encontrarme ahí premiers mundiales. Por lo tanto, me imagino que va a ser programación de los últimos años de esos festivales puesta. Es decir, me parece más un alivio del confinamiento y un gesto queriendo demostrar que todos los festivales de cine del mundo remamos en la misma dirección y estamos comprometidos con la situación, con lo cual, insisto, estoy totalmente de acuerdo, que un festival de cine como tal, porque festival ya de entrada, que a veces utilizamos la palabra certamen como sinónimo. Certamen se utiliza porque hay categorías competitivas, porque se compite. Es decir, en esta iniciativa no se va a competir, o por lo menos no se ha anunciado que se vaya a competir, sino que va a haber una serie de proyecciones. Insisto, me parece bien, creo que es una manera de poner los festivales sobre la mesa en un momento de mucha incertidumbre, pero creo que al mismo tiempo cada uno de esos 20 festivales está trabajando en su próxima edición. No tendría sentido que San Sebastián, que se tiene que celebrar en septiembre, si todo va bien, esté gastando, por decirlo de alguna manera, películas en mayo online de su programación de septiembre. Y en ese sentido, como gesto de buena voluntad, me parece fantástico. Más allá de eso, no sé a dónde llegará. En ese sentido, el propio Rebordinos decía que no pondrían en esta iniciativa conjunta, San Sebastián no iba a aportar películas nuevas, iba a aportar películas españolas que habían sido estrenadas en el Festival de San Sebastián en los últimos años. Claro. Y a la vez Cannes decía que no iba a aportar películas, sino clases magistrales, que pueden ser interesantes para la profesión, pero no para el público en general. Sí que es cierto, y estoy de acuerdo, es un gesto, y es un gesto también de marketing, que está muy bien, que les alabo la iniciativa, en la que no creo que tengan cabida muchos más festivales, ya que por lo que la lista que he podido ver era más o menos uno por país. Está centrándose evidentemente en los festivales de clase A, y si bien es cierto que en Francia, además de Cannes, estaba Annecy, pues porque Annecy es el principal festival de animación. Pero bueno, no creo que el club sea mucho más grande que esto, y esto ha sido una iniciativa de Tribeca, de la productora Jane Rosenthal y del actor Robert De Niro, que también por otro lado están lidiando con ciertas turbulencias en su festival, ya que es el Instituto de Tribeca que ha logrado tener cierto cuerpo y ciertas ayudas para llevar a cabo el festival, pues está pasando por cierta crisis. Entonces, también es verdad que las marcas de estos festivales quieren ponerse sobre el tapete y estar pues en el candelero un tiempo más. Claro, porque no es tan fácil además decir
vamos a poner películas al alcance del público. Para eso tienes que estar de acuerdo con las personas que detentan los derechos de esas películas. Exacto. A mí a lo mejor me gustaría poner toda la sección oficial de la muestra del año pasado, pero cuando llame el productor turco y le diga que su película va a estar gratis en YouTube durante 15 días, me dirá, claro, ¿y qué beneficio saco yo de eso? Entonces, si te llama Cannes y si la película ya ha tenido su explotación comercial, que puede incluir ya hasta las plataformas online, pues no te importa demasiado. Otras películas, evidentemente, pues preferirán no participar porque pues, estás perdiendo también ingresos. Sí, me parece a mí interesante lo que habéis comentado, sobre todo para poder ver películas que se han proyectado en otros festivales. Por ejemplo, aquí en Alicante hay películas independientes o películas que han ganado en otros festivales y no llegan a las salas comerciales. Pero sí que me parece una buena oportunidad para películas que, aunque sea de otras ediciones, pero grandes películas que han ganado en estos festivales, es una manera muy importante para poder conocer y ver estas películas que nunca han llegado a las salas comerciales, por lo menos en Alicante. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Yo pienso también que es una estrategia de promoción de los festivales, pero bueno, que está muy bien por el hecho de que, no sé, suministrar contenidos culturales y más en mitad de la crisis que estamos viviendo, pues siempre es positivo. Entonces, pues bueno, son otras vías de acceder a ese tipo de películas que normalmente el público no accedería. Así que adelante. Sí, Eduardo. Sí. Respecto a lo que estaba diciendo Bea, no sé si es el momento de abrir este melón, pero yo matizaría bastante eso del acceso gratuito a los contenidos culturales. Es decir, están apareciendo ya muchas voces desde sectores culturales diciendo que, bueno, que la cultura tiene un coste, que evidentemente el confinamiento se pasa mucho mejor con películas, con libros y con música, pero que toda la gente que hace esas cosas, que las crea, perdón, es gente que se gana la vida con ello o que al menos lo intenta. Y que esos contenidos circulen gratuitamente, pues no les está ayudando en estos momentos precisamente. Con lo cual, insisto, el hecho de que sea una iniciativa benéfica es lo que, por supuesto, salva esta iniciativa de festivales de todo el mundo, pero el tema del acceso gratuito a la cultura creo que es un tema complicado. Y yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con el acceso gratuito a la cultura. Yo no sé el tipo de, perdón, las condiciones que tienen estas películas con los festivales y en qué condiciones se las han dejado a YouTube. Por los derechos de emisión, no sé si les están pagando por estos derechos, si no, no lo sé. Yo tampoco estoy a favor de eso, ¿eh? También pienso que es un debate que tendríamos ahí largo y tendido para debatir. Pero ya nos pasó, perdona, ya nos pasó con la piratería en su día, donde la sociedad, el todo gratis, sobre todo las nuevas generaciones que con la piratería veían que ¿para qué pagar si me lo puedo descargar? Entonces había una mentalidad del todo gratis, ¿no? Es decir, como que era raro pagar por algo, por una obra cultural. Ahora con el tema, como comentaba también Eduardo, con el tema de que todo esté libre, que todo el mundo pueda compartir sin coste alguno, estamos volviendo otra vez a la mentalidad de el todo gratis, todo se comparte. No, es que hay un trabajo que hay que remunerado, hay que pagarlo. Es decir, hay que valorar el trabajo y el hecho de compartir tanto a veces se devalúa y no se reconoce el trabajo cultural. De hecho, es ese trabajo que no se reconoce porque no es todo gratis. Tú a la empresa de telefonía que te sirve Internet sí le estás pagando. Es decir, es gratis el contenido cultural, pero tú estás pagando igualmente. Lo que pasa es que no pagas a quien crea contenido cultural, sino a quien te permite acceder a él, ¿no? Es decir, y por eso que el tema es complejo y creo que al final siempre pagan los mismos, que son los creadores, y eso me parece un tanto penoso, la verdad. Bueno, en el caso de las plataformas, nosotros en el festival, que lo vamos a hacer online, sí que pagamos a los derechos de autor, los estamos pagando a todos los cortometrajes seleccionados en sección oficial, más aparte las plataformas. Entonces, pienso que esto es una forma de darle valor a los autores, claro. En el caso de lo que comentabais del We Are One, de este festival, entiendo que, como decíais, son películas de segundo o tercer año ya estrenadas y no sé en qué condiciones se van a emitir. Pero vamos, espero que sí que tengan algún tipo de remuneración. Este melón, como decía Eduardo, ya lo tenía por ahí para ver si lo abríamos. También lo comenté en el anterior encuentro que hicimos en la academia online con los creadores, que tuvimos a actores, a directores y guionistas. Desde luego es un debate que da para mucho esto de la cultura gratis, porque ahora con lo del confinamiento estamos todos aprovechándonos, digamos así,
mucha cultura que se está ofreciendo de manera gratuita en Internet y está cambiando nuestros hábitos también de una manera quizá que ya no sabemos si ya antes éramos ya mucho de ver, consumir cultura en casa con esto del auge de las plataformas, pues ahora ya parece que sí que se quedan para siempre, por si cabe alguna duda. Ya para terminar, además, esta ya quiero que sea la última pregunta, que ya nos vamos de tiempo y ya nos despedimos. Esto que estoy comentando de los hábitos que están cambiando de consumir cultura, no sé si quizá es mucho pediros pensar a largo plazo, pero este año ya estamos viendo que vuestras ediciones van a ser cuanto menos un poco distintas o más complejas. No sé si pensáis de cara a 2021, la siguiente edición, ¿qué pasará? Es pronto para pensarlo, me imagino que sí, pero yo creo que hay cosas que van a quedarse un tiempo, al menos, como por ejemplo lo que comentábamos de la distancia en las salas de cine, ¿no? El espacio entre butacas, las medidas de higiene que haya en los espacios culturales, cines, teatros, etcétera. No sé si creéis que hay cosas que en vuestros festivales, por ejemplo, ya se van a quedar y se van a tener que hacer para siempre o por lo menos unos años. Creo que Eduardo ha levantado la mano, ¿no me ha parecido? No, ¿O debía no? estar rascándome. Bueno, pues que alguien empiece. Vea, por ejemplo. Sí, yo creo que, a ver, sí que el formato está cambiando y creo que de cara al futuro lo que vamos a hacer los festivales es que esto va a evolucionar en combinar ambas facetas, tanto actividades en vivo como con los contenidos digitales. Nosotros, por ejemplo, este año tenemos un evento de Short Pitch, que es en el que, es un concurso que hemos sacado sobre proyecto. Entonces, esto sí que, tema de hacerlo online, sí que nos da mayor capacidad de alcance y de que muchas productoras a nivel nacional puedan participar. Por ejemplo, esto sí que sería una actividad que nosotros de cara al año que viene no descarto en seguir manteniéndola y hacerla online, pero, por ejemplo, sí que me dolería mucho tener que renunciar a lo que es la proyección en salas de cine, sobre todo la sección oficial y el contacto de los directores y productores con el público. Esta yo creo que es una parte que yo sí que mantendría a nivel físico, pero creo que va a haber una evolución de los festivales a que amplíen su contenido de manera digital. Vicente. A nosotros nos va a servir este festival como un testeo, porque creo que va a haber un antes y un después a raíz de esta edición. Entonces nosotros creo que nos va a sorprender mucho el resultado de este festival, desde público, todo en general. Entonces, esta edición nos va a servir mucho para ver por dónde van los tiros para futuras ediciones, pues creo que nos va a cambiar un poco el chip a todos. Y bueno, sí que nos gustaría mantenerlo de siempre, pero creo que esta edición nos va a dar muchas sorpresas. No sé si Carlos o Eduardo No estamos planteándonos nada más allá de pues, qué salas habrá para el año que viene. Yo, como te comentaba al principio, está por ver qué pasa con la dirección de Cinema Jove, así que sí que evidentemente ideas tenemos y tal, pero queremos ser más prudentes en ese sentido, pensar si se hará algo en diciembre, qué se hará y cómo, y ya el año que viene pensaremos en el año que viene. Bueno, yo sinceramente espero que espero y deseo que esto sea un paréntesis. Que, como ha pasado con otras pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, aparezca una vacuna y que cuando haya esa vacuna todo vuelva a la normalidad y no tengamos que estarnos separados en los cines, ni en las terrazas de los bares, ni en ningún otro sitio. Y por lo tanto los festivales vuelvan a su formato original o clásico, que es el que llevan celebrando desde hace muchísimas décadas. ¿Cuándo pasará eso? Eso es lo que no sabemos, pero en principio a mí me gustaría pensar en ello. ¿Que vendrán otras pandemias? Pues seguramente también, pero insisto, me gustaría pensar que esto simplemente es un paréntesis, esperemos que se cierre lo antes posible y la manera de cerrarlo es que haya un remedio, y el remedio debería ser la vacuna, entiendo yo, sin ser, como decía antes Carlos, ni epidemiólogo ni virólogo, ¿no? Pero a partir de ahí la enfermedad dejará de tener la mortalidad y la incidencia que está teniendo y por lo tanto deberemos recuperar poco a poco eso que hemos llamado hasta ahora normalidad, que es otro melón también. ¿Eso era una normalidad? ¿No lo era? Bueno, creo que entrar en temas de filosofía social y estas cosas tampoco era el objetivo. Pero en cualquier caso, yo me quedaría con esa palabra, con que esto sea un paréntesis. Bueno, pues nada, nos quedamos con eso, con ese un poco de positivismo, a ver si es verdad que esto no se queda para siempre al menos, y porque no olvidemos que también somos consumidores todos nosotros, me imagino,
y queremos ir al cine con normalidad y acompañados y tocando a la gente y viendo a los directores que vengan a presentar sus películas. Así que nada, bueno, quiero daros las gracias otra vez por participar. Yo creo que ha estado muy, muy bien este encuentro. Desde la Academia de Cine de la Academia de Audiovisual Valencia, si podemos hacer algo, aquí nos tenéis. Y nada, desearos suerte con este año, estas ediciones que os esperan, que me imagino que está siendo un poco complicado, pero nada, saldremos de esta, ¿no? Supongo. Seguro. Muchísimas gracias y nada, un abrazo a todos virtual. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo.